Oigan, hablemos de una de las fugas más épicas de la historia. Y no hablamos de una cárcel, para nada. Hablamos de escaparse de todo un país. Vamos a ver por qué un montón de gente en Inglaterra, allá por el siglo XVII, dijo, ¿saben qué? Hasta aquí llegué, y decidió, así nomás, cruzar el charco para empezar de cero. A ver, pongámonos a pensar un segundo. ¿Qué tan potente tiene que ser una idea para que alguien decida dejar su casa, sus amigos, o sea, todo, y se suba a un barco sin saber bien a dónde va? Porque de verdad esa fue literalmente la decisión que miles y miles de personas tuvieron que tomar. Ok, vamos a meternos de lleno en el chisme. Para entender por qué se fueron, pues primero hay que cachar de qué estaban huyendo, ¿no? Y es que la Inglaterra de esa época era, ¿cómo decirlo?, un lugar con reglas súper estrictas. Así como lo leen, en esa época, olvídense de eso de separación entre iglesia y Estado. Nada que ver. El rey era el jefe de todo, o sea, del gobierno y de la iglesia. ¿Y qué significaba eso? Pues que si no estabas de acuerdo con la religión oficial, la anglicana, no era solo un problemita de fe, era un problemón político. Te convertías automáticamente en una amenaza para el poder del rey. Y claro, las consecuencias no eran para nada un juego. Para gente como los puritanos, que lo único que querían era una iglesia más, no sé, más tranqui, sin tanto show, la cosa se ponía color de hormiga. Si no seguías las reglas, el sistema te caía encima con todo. Multas, cárcel, espías por todos lados. En resumen, te hacían la vida de cuadritos. O sea, la presión por ser como todos los demás era brutal. ¿Se imaginan vivir con ese miedo constante de que solo por pensar diferente ya te metas en un lío? Bueno, ese ambiente, que era súper asfixiante, fue la gota que derramó el vaso. Fue el empujón que muchos necesitaban para empezar a planear algo que, la verdad, sonaba a una completa locura. Y es justo aquí donde la historia da un giro de 180 grados. Como veían que era imposible cambiar las cosas allá, a algunos se les prendió el foco con una idea súper radical. Si no podemos cambiar las reglas del juego, ¿y si simplemente nos vamos a jugar a otro tablero? Esta idea, de verdad, resume su mentalidad a la perfección. Ojo, no es que vieran América del Norte como el paraíso terrenal, para nada. La veían más bien como una página en blanco, una oportunidad única de construir desde cero una comunidad donde pudieran vivir con sus propias reglas, con sus creencias y, lo más importante, sin un rey que les dijera hasta cómo respirar. Pero que quede clarísimo, esto no era un crucero por el Caribe, ¿ok? El viaje era una auténtica pesadilla. La gente se subía a esos barcos sabiendo que muy probablemente no iban a llegar, pero lo hacían porque sentían que era la única salida que les quedaba, la única forma de darle un futuro distinto a sus familias. Era un acto de desesperación, de pura necesidad. Ok, entonces, ¿cuál era el plan al llegar? Porque no se trataba solo de sobrevivir, ¿eh? Ellos tenían una visión súper clara de lo que querían construir en esta nueva tierra. Y aquí está el punto clave de todo. A diferencia de otros colonizadores, ellos no venían a buscar oro para después largarse. No, ellos venían para quedarse. Se traían a sus familias, querían trabajar su propia tierra, fundar pueblos y, lo más importante, crear una sociedad con libertad religiosa y con algo de autogobierno. O sea, su plan era a larguísimo plazo. Pero, a ver, seamos realistas un momento. Es súper importante aclarar que esta historia no es ningún cuento de hadas. La llegada de estos colonos también significó conflictos súper violentos con los pueblos nativos y una expansión territorial con consecuencias, pues, devastadoras. La historia, como siempre, nunca es en blanco y negro. Y bueno, para entender todavía mejor el modelo inglés, es súper útil ponerlo frente a frente con lo que estaban haciendo los españoles, pero más al sur. Eran de verdad dos mundos aparte, dos planes de juego totalmente diferentes. Y aquí lo vemos, clarísimo, cara a cara. Por un lado tenemos al equipo Nos Quedamos, o sea, los ingleses. Su plan era la colonización de poblamiento, llegar para construir un nuevo hogar. Y por el otro lado, el equipo Hacernos ricos y volver, los españoles. Su plan era la colonización de explotación, sacar todas las riquezas posibles y mandarlas de vuelta a Europa. Entonces, al final, ¿por qué se fueron? ¿Fue por la religión, por la política, por la lana? La respuesta es sí, por todo eso junto. Para esto hay un concepto clave:
Multicausalidad. Suena palabra de examen, ¿no? Pero básicamente significa que en la historia casi nunca hay una sola razón para las cosas. Es como intentar explicar por qué reprobaste un examen. Es una mezcla de todo. Y aquí es donde conectamos todo. Porque esas dos mentalidades del principio, la de me quedo a construir y la de saco todo y me voy, no se quedaron en el siglo XVII. Para nada. Fueron como la semilla. Le dieron forma a dos caminos completamente distintos para el futuro de todo el continente. A ver, la mentalidad que movió gran parte de la colonización española se podría resumir en algo como voy a América, me hago rico con lo que encuentre y me regreso a España a vivir como rey. América era básicamente un cofre del tesoro que había que vaciar. Y del otro lado, en total contraste, estaba la mentalidad de muchos colonos ingleses, que era más como, quiero un lugar donde pueda vivir a mi manera, aunque tenga que empezar de la nada. Aquí el objetivo no era la riqueza inmediata, sino la construcción de una sociedad nueva, un proyecto a largo plazo, que necesitaba un compromiso total. Y bueno, al final estas dos formas de pensar pero tan diferentes crearon dos Américas muy distintas. Plantaron semillas que crecieron de maneras súper diferentes y que llevaron a los sistemas políticos, económicos y sociales que podemos ver hasta el día de hoy. O sea que las decisiones de hace 400 años todavía resuenan. Y cerramos con una pregunta para pensar. La verdad es que no hay una respuesta fácil, pero nos ayuda a ver a toda esta gente no como nombres en un libro de historia, sino como personas de carne y hueso tomando decisiones casi imposibles. Así que, ¿qué hubieran hecho? ¿Irse y empezar de cero en otro lado? ¿O quedarse y tratar de cambiar las cosas desde adentro? Una elección que, como vimos, puede definir la historia. Nos vemos en la próxima.